Las Sagradas Escrituras, matriz de la Reforma. Matriz en el sentido de que nace la Reforma desde las Sagradas Escrituras. La Reforma del siglo XVI fue un movimiento religioso que comenzó en Alemania con un monje agustino llamado Martín Lutero, en Inglaterra con Enrique VIII, que deseaba anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España y tía materna del emperador Carlos V. Y en Suiza comenzó con Juan Calvino, que fue un dictador sediento de poder. Palabras más, palabras menos. Así es como comenzó mi profesora de historia su enseñanza sobre la Reforma del siglo XVI. Pero la Reforma ni comenzó así, ni esos fueron sus orígenes, ni tuvo una fecha definida. El 31 de octubre de 1517, hace ya 504 años, Lutero, un profesor de teología y Biblia, molesto por las ventas de indulgencias y otros males que veía por doquier, escribió en latín sus famosas 95 tesis. Estas no tenían el fin de soliviantar al pueblo llano y por lo mismo estaban escritos en el lenguaje académico de entonces, lenguaje que muy pocos conocían. La finalidad del mismo era debatir con teólogos esas ideas y por lo mismo las puso en el muro de anuncios de la época, la puerta de la iglesia. Lutero nunca imaginó lo que vendría después. Sus 95 tesis fueron difundidas y traducidas ampliamente por toda Europa gracias a la reciente invención de la imprenta de Gutenberg. Y así llegó hasta Roma, hasta el Papa León X, quien al leerla dijo: Lutero es un alemán borracho, ya pensará diferente cuando esté sobrio. Pero Lutero estaba sobrio y fue llevado a debate tras debate hasta que fue censurado mediante una bula papal donde León X expresa su cambio de parecer respecto de Lutero. Antes era solo un alemán borracho, ahora él lo declara un cerdo salvaje. León X se equivocaba de nuevo. Lutero no era un alemán borracho, tampoco era un cerdo salvaje. Él, a partir de 1512, o sea, 5 años que él hiciera esto, 5 años antes que él clavara las 95 tesis, recién doctorado en teología, cuando comienza a enseñar, se da cuenta que su crisis espiritual de novicio no estaba resuelta. Él buscaba reconciliarse con Dios, pero sentía que sus pecados lo alejaban de él, hasta que halló en las Sagradas Escrituras la luz, la alegría y la paz que tanto buscaba. Allí, en la Biblia, él descubrió que el hombre obtiene el perdón en virtud de la libre gracia de Dios. Cuando el hombre tiene fe en las promesas del perdón, se convierte en un ser nuevo. La confianza en el perdón es el comienzo de una vida nueva de santificación. Esta sería un resumen del pensamiento y enseñanza de Lutero. Así al menos nos lo dice Ricardo Cerny en su Historia del Protestantismo. Las 95 tesis no eran tesis evangélicas. Por ejemplo, la tesis 49 dice: debe enseñarse a los cristianos que las dispensas del Papa son útiles si no se confía en ellas y perjudiciales en sumo grado si hacen perder el temor de Dios. Lutero no ataca al Papa personalmente en estas tesis. Muy por el contrario, la tesis número 9 dice: el Espíritu Santo nos beneficia por el Papa. Lutero
Era un hijo de su tiempo, igual que todos los reformadores, con luces y sombras, con aciertos y errores, pero fueron guiados a la luz porque quisieron caminar bajo la luz de Jesucristo, que es la palabra de Dios. En el siglo XII, año 1173, 400 años antes de la Reforma, un comerciante rico de Lyon, llamado Pedro Baldo, se conmovió con las palabras de Cristo en Mateo 19:21. Dice ahí, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Baldo lo hizo. También proporcionó fondos para traducir la Vulgata latina al idioma vernáculo, y a partir de 1177 se rodeó de hombres y mujeres dedicados a obedecer y predicar el Evangelio al pie de la letra por los Alpes franceses. Fue ampliamente perseguido y su movimiento muchas veces al borde de la aniquilación, pero Dios en su gracia quiso que este grupo permaneciera hasta el día de hoy. Hay iglesias valdenses en el norte de Italia, en Suiza, en Argentina y en Uruguay. En el siglo XIV, entre 1329 y 1384, aparece en Inglaterra John Wycliffe, llamado el lucero de la mañana de la Reforma. Escribió numerosas obras de filosofía, política y teología. Según él, las escrituras proceden de la boca de Dios. Es la verdad entera en forma escrita y proporciona en esencia todo lo que se necesita saber de la ley, la ética y la filosofía. La escritura es superior en autoridad al Papa, la Iglesia y las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Es la ley de Dios, decía él, y su enfoque de principio a fin es Cristo. La reverencia de Wycliffe, que Wycliffe sentía por la Biblia como autoridad suprema para el pensamiento y la vida cristiana, se demuestra ampliamente en las innumerables referencias a ella, así como en su decisión de hacerla traducir al inglés y ponerla a disposición del público en general. En 1414, 30 años después de haber muerto, su cuerpo fue exhumado y quemaron sus huesos. También en el siglo XIV, entre 1372 y 1415, aparece el reformador y mártir checo Jan Hus. Fue un predicador excepcional, un erudito y un teólogo. Sostenía como verdad básica que las escrituras poseen autoridad singular como la ley de Dios. Al mismo tiempo consideraba que la tradición de la Iglesia, especialmente de los padres primitivos y hasta la época de Agustín, eran una fuente de doctrina siempre y cuando ella también esté sujeta a la autoridad de la Biblia. La misma condición aplicaba a las declaraciones de los líderes eclesiásticos de todos los tiempos. Así los laicos tenían derecho a poner tales declaraciones en tela de juicio si éstas eran inconsistentes con la palabra de Dios. Por esta razón, Hus creía firmemente que la Biblia debía estar en una traducción al alcance de todos. Él fue quemado vivo en la hoguera. Tenía 43 años. Ya en el siglo XV, entre 1452 y 1498, hasta aquí todo antes de Lutero, aparece en Florencia, Italia, un fraile predicador destacado como orador y estudioso, llamado Girolamo Savonarola. Luego de terminar sus estudios como profesor de teología, es destinado a la opulenta ciudad de Florencia. Según los historiadores, los florentinos gustaban de la diversión y la iglesia
era parte de esa entretención. A menudo aplaudían a quien predicando dejaba entrever algo de impiedad. Savonarola se revolvía furioso en sus sermones contra los vicios y la falta de piedad del clero. Criticaba por igual a poetas y filósofos y no quería citar libro alguno que no fuera la Biblia, sobre la cual fundaba todos sus sermones y discursos. Pero en Florencia, pocos, muy pocos, querían leer la Biblia y menos escucharla. Terminó ahorcado y quemado y tenía 46 años. En el siglo XVI, ya contemporáneo a la Reforma, en Alemania, fueron apareciendo en España, principalmente en Sevilla y Valladolid, entre el clero universitario y la aristocracia, diversos creyentes que fueron perseguidos a sangre y fuego por la Inquisición instaurada por los reyes católicos. Así tenemos a Juan de Valdés, que tradujo los salmos desde el hebreo y los comentó. También él tradujo desde el griego Mateo. Constantino Pérez de la Fuente buscó influenciar con sus escritos escribiendo en 1543 su Suma de la Doctrina Cristiana. En 1546, exposición al primer Salmo de David y en 1547, su Doctrina Cristiana. Otro, Juan Pérez de Pineda, tradujo el Nuevo Testamento del griego al español en 1556. Antonio del Corro, quien estudiando la Biblia llegó a cuestionar algunas creencias y prácticas romanistas, él leyó textos de Lutero, de Melanchthon, Bucero y Zwinglio bajo el pretexto de que debía leerlos para poder refutarlos. Era un pillo este del Corro. Francisco de Encinas fue el primero en traducir el Nuevo Testamento del griego al español y además él tradujo el libro de los Salmos, Job, Proverbios y Eclesiástico a partir de la Biblia latina de Sebastián Castello, que en su mayor parte permanecía manuscrita. Publicar estos libros los hacía correr grandes riesgos y con ellos Encinas demuestra la importancia que otorgaba a la difusión de las Sagradas Escrituras entre sus compatriotas. La traducción del Nuevo Testamento en 1543 es un manifiesto de libertad religiosa cuando estaba prohibida la lectura de la Biblia en español bajo pena de confiscación de bienes y muerte por herejía. Y solo los voy a mencionar y lo voy a dejar para otra oportunidad a los frailes sevillanos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Terminamos el panorama histórico con Suiza, donde la reforma comenzó con un evento mucho más prosaico. 5 años después de que Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Fue el 9 de marzo de 1522, cuando fuera de la imprenta de Christoph Flockhauer se juntó Ulrico Zwinglio y Leo Jud, ambos clérigos, con el sastre del pueblo, con un tejedor y con el panadero Heinrich Aberli. Estaban reunidos para desafiar a la Iglesia Católica. Era miércoles de ceniza, día de penitencia, ayuno y oración. Y estos creyentes encendieron un fuego e hicieron un asado traído por el panadero. Asado que comieron en público, con 2 salchichas ahumadas cortadas en rodajas. O sea, ellos hicieron una picada. Fue una provocación que no pasó desapercibida. Zwinglio justificó la provocación desde el punto de vista teológico y a tal efecto predicó un sermón titulado sobre la libertad de elegir alimentos, donde afirmaba que en la Biblia no hay referencia sobre la prohibición de alimentos. Por tanto, no era pecado romper la abstinencia y la autoridad religiosa no podía sancionarlo. Afirmó, si quieres ayunar,
hazlo. Si prefieres no comer carne, no la comas, pero no prives a los cristianos de su libertad. En Wittenberg, Alemania, la reforma comenzó el 31 de octubre de 1517 con la publicación de una sesuda controversia teológica. En Zúrich, Suiza, comenzó el 9 de marzo de 1522 con un asado y 2 salchichas ahumadas. Ahora ya sabes cuál es mi reformador favorito. ¿Qué tienen en común todos estos hombres? ¿Qué hermana a Pedro Baldo, John Wycliffe, Jan Hus, Girolamo Savonarola, los reformadores españoles, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Guillermo Farel, Juan Calvino y tantos otros? ¿Qué los hermana? Todos ellos fueron iluminados por el Evangelio y todos ellos tuvieron en reverencia la palabra de Dios, la estudiaron, trabajaron y tradujeron para que sus pueblos, sus compatriotas, pudieran leer por sí mismos la buena nueva de salvación y vida eterna. En ese empeño fueron perseguidos, maltratados, calumniados, castigados y algunos perecieron quemados vivos. Al considerar ahora tu reverencia y afecto por la palabra de Dios, ¿dirás que el esfuerzo y el sufrimiento de estos preciosos hijos de Dios valió la pena? ¿Que sus sacrificios no fueron en vano en lo que a ti respecta? Hermanos, cuánto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para estimar debidamente la palabra de Dios. Necesitamos la operación y la obra del Espíritu Divino para penetrar, como los reformadores, en el misterio divino de su bendita palabra, por lo que debemos orar y pedir y rogar continuamente: Señor, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Sin esa ayuda especial, sin la ayuda divina, seremos semejantes al ciego tratando de descubrir el mensaje de las pinturas de Van Gogh, o al sordo tratando de apreciar la belleza de la Quinta Sinfonía de Mendelssohn. Debemos clamar por ayuda, reconocer nuestra dependencia de Dios para entender, apreciar y gustar la palabra de Dios. Esa falta de clamor no nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y con ello no la atendemos, no la comprendemos y terminamos ignorando y despreciando el don de Dios. Porque has de saber, querido hermano, que la Biblia es nuestro manual para vivir y morir glorificando a Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice Hebreos 4:12 que es viva y eficaz. Viva por cuanto procede del Dios vivo. Viva por cuanto el Espíritu de Dios obra por ella y por ella crea y llama a la vida a pecadores muertos en delitos y pecados. Con su palabra, Él sustenta todas las cosas, dice en Hebreos 1:3. La palabra de Dios no solo es viva, sino que también es eficaz. Jamás se dirige en vano a ningún hombre. Ella, la palabra de Dios, obra en el hombre arrepentimiento y salvación o resistencia y condenación. La palabra de Dios que hoy puede salvarte, mañana puede asegurarte condenación eterna si no la obedeces hoy. Esta palabra es más cortante que toda espada de 2 filos y gracias a Dios que corta profundamente. ¿Cómo si no habría penetrado mi gruesa capa de ilusiones y presunciones? ¿Cómo si no habría puesto en evidencia mi orgullo y necedad?
¿Acaso no nos cubrimos con mantos de mentira, con actividad y lenguaje religioso y usamos subterfugios para no obedecer a la verdad? Pero la palabra de Dios penetra en las partes más secretas y oscuras del alma, de tal manera que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, nos dice Hebreos 4:12. De tal manera que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La Biblia es la mente de Cristo, nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Y es la voz del Espíritu, nos dice Hebreos 3:7. Conocer la Biblia, por tanto, es conocer la mente de Cristo. Obedecerla es obedecer la voz del Espíritu de Dios. Dios te habla por medio de ella. En Juan 17, nuestro Señor ora pidiendo al Padre que santifique a todos los suyos en la verdad. Santificación es el proceso por el cual nos amoldamos a la imagen de Cristo. Pero, ¿dónde encontramos la verdad? Cristo nos responde en Juan 17:7, tu palabra es verdad. El río de la relatividad muestra un rápido crecimiento y ya ha inundado las playas de la madurez cristiana. Los hombres ya no son tan hombres. A la confusión teológica y moral se añade una creciente apostasía y una delicadeza y fragilidad digna de los terrones de azúcar. Pablo, tal como exhorta Pablo a Timoteo, también nos desafía a nosotros a permanecer firmes, a no ser fluctuantes. Nos llama a dejar las niñerías, la debilidad y a fortalecernos en el Señor. Nos llama a ser valientes, puesto que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. Podemos constatar este espíritu en la vida de los reformadores. Vamos y luchamos contra la corriente del mundo, puesto que los únicos peces que son arrastrados por la corriente son los peces muertos. Somos llamados a ser distintos. Recuerda a los reformadores. No debemos ceder ante las presiones de la opinión popular ni conformarnos al espíritu de la época, sino que somos llamados a mantenernos firmes en la verdad y a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo haremos todo esto? Hermanos, las sagradas escrituras es la respuesta. Pablo insta a Timoteo a persistir en aquello que había aprendido desde su más tierna infancia. Los versículos 14 y 15 de 2 Timoteo capítulo 3. Madres y abuelas aquí presentes. Aquí hay una necesaria labor que ayudará a las futuras generaciones a luchar contra el mundo, el diablo y la carne. ¿Todavía no eres madre ni abuela? Pues aprovecha esta ventaja para aprender y así podrás enseñarle a tus hijos y tus nietos las sagradas escrituras. Pero para ello tú debes conocerla, debes creerla y debes obedecerla. Tu vida de obediencia debe ser evidente a tu progenie. La fe de la madre y de la abuela de Timoteo le fue evidente a él, al propio Timoteo, y también a Pablo, según se desprende de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Por sagradas escrituras, Pablo entiende todo el Antiguo Testamento, versículo 15. Pero la expresión del versículo 16, toda la escritura, incluye cualquier otro escrito que tenga derecho a ser llamado con propiedad escritura divinamente inspirada. Timoteo, desde su más tierna infancia, conocía, igual que su madre Eunice y su abuela Loida,
solo el Antiguo Testamento. Debía permanecer firme, aferrarse a lo que había aprendido y que había llegado a convencer y transformar su corazón. Esa sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa sabiduría no viene solo por aplicar nuestro intelecto. No basta con oír, leer y estudiar las Sagradas Escrituras. Deben ser abiertos los ojos del alma para ver al sumo bien, para ver a Cristo Jesús en sus páginas sagradas. Es por ello, hermanos, que no nos debemos cansar de orar. Señor, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras, cada vez que abrimos este libro inspirado por Dios, debe haber un clamor en nuestro corazón. Señor, muéstrame a Cristo. La salvación es por la fe que es en Cristo Jesús. Aquel que ha llegado a la fe, se le afirman aquí dos verdades fundamentales en cuanto a las Escrituras. La primera se relaciona con su origen. ¿De dónde provienen las Sagradas Escrituras? La segunda se relaciona con su propósito. ¿Qué fin persiguen las Escrituras? Vamos entonces en primer lugar que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, así, con mayúscula, tiene origen en Dios, pero es más que solo el Antiguo Testamento. Pablo, por ejemplo, recomienda que sus cartas sean leídas en las reuniones públicas de creyentes junto con las lecturas del Antiguo Testamento, según leemos en Colosenses 4:16. Él varias veces afirma que habla en el nombre y con la autoridad de Cristo, como en Gálatas 4:14, y llama a su mensaje la palabra de Dios, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pedro, al hablar de los escritos de Pablo, las llama escritura en 2 de Pedro 3:16. Y Pablo, en un mismo versículo, ahí en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 18, él une una cita del Antiguo Testamento con un dicho de Jesús y a ambos los llama escritura. El origen entonces de escritura, toda escritura, es que procede y es originada en Dios. En segundo lugar, Pablo explica el propósito de las escrituras. Él nos dice, es útil. Y lo es porque es inspirada divinamente. Al ser de origen divino, es confiable y provechosa para el ser humano. Notemos que ya antes, en el versículo 15, nos dijo que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. La Biblia es, en esencia, un manual sobre la salvación. La Biblia no pretende enseñarnos ciencia, sino hechos acerca de la salvación. Dice al respecto Stott, allí aprendemos de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, su caída en pecado por desobedecerle, y fruto de ello queda bajo condenación él, su progenie y su entorno inmediato. También aprendemos del amor continuo de Dios por él, a pesar de ser criatura rebelde, del plan eterno de Dios para salvarlo por medio de su pacto de gracia con un pueblo elegido, culminando en Cristo, la venida de Cristo como el Salvador, que murió para llevar los pecados del hombre, fue crucificado, muerto, sepultado y fue resucitado de los muertos, exaltado a los cielos y envió el Espíritu Santo al rescate del hombre, primero de su estado de culpa y separación, luego de la esclavitud y finalmente de la mortalidad a la experiencia progresiva de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nada de esto sería conocido si no fuera por la revelación bíblica. Este conocimiento impactó a los reformadores primero
y luego ellos fueron sal y luz a su propia generación. Al ser la Biblia un libro que instruye en la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, enfoca su atención en Cristo. El Antiguo Testamento predice y testifica a Cristo en muchas y variadas maneras. Los evangelios nos cuentan la historia de su nacimiento y vida, sus palabras y sus obras, su muerte por crucifixión, su resurrección y su ascensión a los cielos. Los hechos nos cuentan lo que siguió con sus seguidores, especialmente los apóstoles elegidos, en la propagación del evangelio y en el establecimiento de las primeras congregaciones cristianas desde Jerusalén hasta Roma. Las epístolas nos hablan de la gloria de su persona y obra y de cómo ésta influye en la vida del cristiano y de la iglesia. Y para finalizar, el Apocalipsis, donde se describe a Cristo compartiendo el trono de Dios ahora y viniendo en breve para consumar su salvación y juicio. De esto habla toda la Escritura. Y esto es toda la Escritura. Este era el contenido de la predicación apostólica y fue el contenido por excelencia de las predicaciones de los reformadores. Pablo continúa diciendo que el provecho o la utilidad de la Escritura tiene que ver con credo y conducta. Credo y conducta. Lo que creo y lo que hago. Muchas religiones hay, y en la mayoría de ellas, aún en sectas pseudo-cristianas, no importa mucho, a veces en realidad no importa nada la conducta del adorante. Pero en el cristianismo verdadero, ambos, credo y conducta, son inseparables. Los falsos maestros normalmente separan estos conceptos para su propio interés impío y condenación, condenando también así a quienes los siguen, pero los verdaderos creyentes no separan lo que Dios ha unido. En lo que a credo se refiere, las escrituras son provechosas para instruirnos en la verdad y para corregir el error. Todos necesitamos instrucción. Aún hay mucho que no sabemos, pero también, cual más, cual menos, necesita ser corregido, sacado del error. Hay cosas que hemos aprendido mal por negligencia nuestra, o por ignorancia de nuestros enseñadores, o por una mezcla de ambas cosas. Pero lo cierto es que necesitamos tanto instrucción como corrección. En otras palabras, la Biblia nos enseña qué creer y qué no creer. Los reformadores estaban de acuerdo sobre esto, ya que sostenían firmemente que la Biblia estaba sobre la iglesia y no de ninguna manera la iglesia sobre la Biblia. La palabra final la tiene la Biblia, no la iglesia. Y esta creencia fue parte de la energía que tuvieron para confrontar los perniciosos errores en los que había incurrido la iglesia entonces. También la Biblia es útil, provechosa, para enseñarnos qué hacer y qué no hacer. Atendiendo a las Escrituras, nuestras conductas serán modificadas. ¿Permaneces igual que el año pasado? Eso es porque no te has mirado en el espejo de la palabra de Dios. ¿Todavía hay hábitos pecaminosos que te dominan? Esto es así porque no estás obedeciendo a la palabra de Dios. Anhelamos en nuestras propias vidas desprendernos del error y crecer cada día en la verdad. Anhelamos vencer el mal en nuestras vidas y crecer día a día en santidad. Si es así, debes recurrir a las Escrituras, pues ellas se muestran provechosas, útiles para estos propósitos santos. Siendo esto así,
No es de extrañar que la palabra de Dios sea el principal medio que Dios usa para conducirnos a la madurez. Solo los hombres maduros están preparados para asumir responsabilidades. Quienes las evaden ni siquiera lo hacen porque son niños, las evaden porque son irresponsablemente inmaduros. Pero el hombre de Dios, atendiendo a las Escrituras, es el que está enteramente preparado, está completo, es perfecto. ¿Para exhibirse? ¿Para cacarear de su conocimiento? No, para toda buena obra. Vivimos en tiempos peligrosos. Lo ridículo, lo estúpido y obsceno está de moda. Esto hiere las conciencias de quienes desean mantenerse puros y no verse arrastrados por la corriente de inmoralidad. Pero algunos creyentes son arrastrados por la corriente del mundo, del pecado y del error. Tal vez no sean creyentes, pues su comportamiento acomodaticio siembra dudas acerca de la calidad de su fe. Hay otros que pretenden cerrar sus ojos y vivir enclaustrados en burbujas que los separan de quienes necesitan la luz del Evangelio. Ninguna de estas opciones fueron válidas para los reformadores, ni lo son a ningún creyente verdadero. El llamado de Pablo a Timoteo y el ejemplo de los reformadores son lo mismo. Permanece firme. Por muy fuerte que sea la presión del mundo para conformarte a él, tienes en ti el poder del Espíritu Santo y la presencia de Cristo para no conformarte a este siglo. Y tu consagración a Cristo no es mística ni mágica, es muy real, puesto que está normada por la palabra de Dios. En estos tiempos difíciles, permite que la palabra de Dios moldee tu vida, limpie tu mente, purifique tus pensamientos, controle tu lengua y guíe tu vida para gloria de su nombre y bendición de la iglesia. La lectura y reflexión en la Biblia fortalecerá tu fe, te inspirará en la oración, te capacitará para tener una mejor y más íntima comunión con Dios, te consolará en los momentos difíciles, te animará para seguir en la lucha y te enseñará, te señalará el camino a tu hogar celestial. Las sagradas escrituras, dijo Calvino, contiene la regla perfecta para una vida buena y feliz. Necesitamos una nueva reforma, pero esta vendrá cuando las escrituras se lean, cuando las escrituras se comprendan, cuando las escrituras se crean, cuando las escrituras se obedezcan. Termino con Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos.